Hola, bienvenidos al desarrollo del tema número 9 que tiene como título Nociones de elasticidad, correspondiente al programa analítico de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistema, Ingeniería en Alimentos, la licenciatura de Biotecnología, mientras que el mismo contenido tiene que ver para la segunda parte de la unidad número 4, es decir, a la unidad de estática, correspondiente a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista. Esta aclaración es válida justamente para estas últimas carreras, puesto que en la unidad número 4, titulado Estática, no se encontraba allí los contenidos que lo vamos a desarrollar ahora, llamados justamente nociones de elasticidad. Vuelvo a reiterar para que quede bien en claro, esta es para la carrera de agronomía y zootecnista, es la segunda parte de la unidad número 4. Cuando hablamos de elasticidad, lo que estamos haciendo es hacer hincapié justamente en una propiedad mecánica que tienen todos los materiales y que justamente consiste en observar de qué manera las deformaciones ocurren en los materiales, deformaciones que pueden ser reversibles o no, sobre todo cuando estamos hablando de la presencia de fuerzas externas y que la acción justamente que tienen estas fuerzas externas sobre los materiales consiste justamente en la deformación. Esta deformación puede llegar a ser deformaciones que desaparecen en la medida que las fuerzas externas ya dejan de actuar, o bien deformaciones que aún persisten en un material luego de que las fuerzas actuantes desaparecen. Es decir, estamos hablando de deformaciones reversibles o deformaciones irreversibles. Cuando estamos hablando de la elasticidad, estamos hablando justamente de esta propiedad que tienen los materiales de generar deformaciones reversibles. Estamos hablando justamente de la presencia de fuerzas externas que actúan sobre una determinada área de un material, y en sí estas dos magnitudes, fuerza y área, van a generar una nueva magnitud dentro de lo que es la física, que se va a dar y se va a llamar esfuerzo, y que lo vamos a simbolizar con esta letra del abecedario griego, tal como lo observan acá, que se llama sigma. Entonces, el esfuerzo es la relación que existe entre la fuerza aplicada y el área. Según la característica que va a tener esta fuerza en cuanto a su dirección, esta fuerza podrá llegar a ser normal o perpendicular al área, o podrá llegar a ser tangente al área donde actúa. En ese caso vamos a tener distintos tipos de esfuerzos que vamos a detallar nosotros a medida que avancemos en el desarrollo de esta unidad. Los esfuerzos mecánicos justamente se caracterizan por tener la característica generalmente de hablar de fuerzas que actúan sobre determinadas áreas de un sólido, como por ejemplo lo que observamos nosotros acá en la pantalla. Un par de fuerzas, como observamos aquí, actúan de manera perpendicular a esta sección o área de este sólido, que inicialmente tenía una longitud y que luego de haber actuado esta fuerza, luego de transcurrido un determinado tiempo, observamos que se ha acortado la longitud de este sólido, es decir, ha existido un aplastamiento justamente de tal manera que la longitud final ha disminuido su valor respecto de la longitud inicial. Es decir, de que la acción de este par de fuerzas, al haber actuado de manera normal o perpendicular, ha provocado una variación en la longitud del sólido. Así, de esta manera podemos llegar a una clasificación de distintos tipos de esfuerzos como consecuencia de la característica que presenta la dirección de la fuerza según el área donde actúa. Uno de ellos tiene que ver con este esfuerzo que se lo denomina esfuerzo de compresión.
El esfuerzo de compresión entonces tiene lugar cuando un par de fuerzas actúa de tal manera de tener este par de fuerzas igual dirección, igual intensidad, pero de sentido contrario, de tal manera de aplastar a este sólido, generando en sí un esfuerzo llamado esfuerzo de compresión. Como ven ustedes acá, principal característica entonces de la fuerza, y lo representamos con este pequeño símbolo que es una T invertida, que significa que la fuerza actúa de manera perpendicular o normal respecto del área. Vamos a generar una variación en su longitud. En el esfuerzo de compresión, esta variación de longitud vendrá dada por esta expresión matemática que es la longitud final menos la longitud inicial. Puesto que la longitud inicial tiene un valor mayor que la longitud final, la variación de longitud, es decir, la deformación, va a experimentar un signo negativo. Una de las características que tiene la elasticidad es que se ha generado una deformación unitaria. La deformación unitaria de este sólido lo vamos a representar con esta letra del abecedario griego, que es esta letra epsilon. Epsilon entonces, que es la deformación unitaria, va a ser igual a la variación de longitud respecto de lo que es la longitud inicial. Entre los valores del esfuerzo de compresión y esta deformación unitaria, este cociente entre ambos valores, vamos a tener justamente este módulo que se lo denomina módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad entonces representa la variación del esfuerzo respecto de lo que es la deformación unitaria. Siempre estamos hablando, por supuesto, de deformaciones elásticas, es decir, son aquellas en las que desaparece la deformación en la medida que desaparece el esfuerzo. Otro de los esfuerzos que caracterizan justamente a esta unidad es el esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción tiene la principal característica o particularidad en el que el par de fuerzas que actúa sobre el sólido tiende a alejar una respecto de la otra, provocando en sí un desgarramiento de la pieza, del sólido. Fíjense que estas dos fuerzas actúan en igual dirección, en igual intensidad, pero alejándose una respecto de la otra. Entonces van a generar un desgarramiento, un alargamiento. Fíjense ustedes que la longitud final, luego de un intervalo de tiempo que actúa respecto de la longitud inicial, genera justamente una variación. Las ecuaciones que van a caracterizar a este esfuerzo de tracción tienen que ver justamente con que el esfuerzo de tracción, al igual que el esfuerzo anterior, es igual a la fuerza que actúa perpendicular al área o normal al área respecto justamente de la sección o área donde actúa. El cambio o la variación de longitud de la pieza aquí va a tener un signo positivo, puesto que la longitud final tiene un valor mayor que la longitud inicial. Esta variación de longitud va a dar origen a una deformación unitaria. La deformación unitaria tiene que ver con la variación de longitud respecto de la longitud inicial que tenía la pieza. De esa manera vamos a llegar a un módulo de elasticidad, también llamado módulo de Young, en homenaje a la persona que pudo establecer la primera serie de ensayos de materiales y que de esta manera pudo investigar de qué manera los sólidos se comportaban en cuanto al esfuerzo que recibían y a la deformación unitaria que experimentaban. Young pudo llegar a encontrar una relación justamente que existe entre el esfuerzo y la deformación. En su momento, cuando se grafica justamente el esfuerzo en función de la deformación, Young pudo encontrar de que todos los materiales experimentaban tres zonas perfectamente diferenciadas. Por ejemplo, si aumentaba el esfuerzo respecto de la deformación, se observaba una variación lineal que venía representada por esta recta,
hasta el punto A. Si aumentaba el esfuerzo, prácticamente la pendiente de esta recta sufría cierta modificación para ubicarse en el punto B. Es decir, de que el límite de proporcionalidad o límite de elasticidad Young lo denominó como punto A. En este periodo entre el origen de coordenadas y el punto A se dice que el material se comporta como perfectamente elástico. Existe una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Por encima del punto A, si comenzamos o si continuamos, aumentamos el esfuerzo, fíjense que la deformación experimenta un cambio aún mayor hasta ubicarse en el punto B. Si en el punto B yo retirara el esfuerzo, el material no volvería a su forma original, sino que experimentaría una deformación permanente aproximadamente del 0,2%. ¿Eso qué significa? Que entre el punto A y el punto B el material ya dejó de ser perfectamente elástico, sino que experimentó una deformación permanente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder por encima del punto B? Por encima del punto B, como observamos, para pequeños incrementos del esfuerzo, que viene dado justamente por los valores de ordenada y expresados en newton sobre metros cuadrados, es decir, fuerza sobre área, observamos que para pequeños valores de esfuerzo, los valores de deformación aumentan considerablemente. Es decir, el material comienza a experimentar variaciones netamente plásticas para finalmente llegar a un punto C en donde se lo denomina como punto de rotura del material. Es decir, que para pequeños valores de esfuerzo la deformación aumenta considerablemente hasta que llega un punto en que se va a romper. Por lo tanto, si repasamos nosotros esta representación gráfica de los materiales, en donde podemos encontrar perfectamente tres zonas diferenciadas. Una primera zona hasta el punto A, que se lo denomina período elástico. A continuación, entre A y B comienza la zona netamente ya con variaciones permanentes, si bien se puede llegar a decir de que las deformaciones son mínimas, pero ya la proporcionalidad no existe. Y por encima del punto B hasta el punto C es una zona perfectamente plástica. Para así, de esa manera entender, el módulo de elasticidad, fíjense que representa justamente la pendiente de este primer tramo de la recta, que no viene dada justamente por esta expresión matemática entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Si nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, algunos valores de módulos de elasticidad o módulo de Young, nosotros tenemos, por ejemplo, una columna en donde tenemos el material que estamos considerando, aluminio, cobre, acero, y en la segunda columna tenemos el módulo de elasticidad expresado en newton sobre metros cuadrados, por ejemplo, para un esfuerzo en particular, que sería en este caso la tracción. Fíjense de qué manera el módulo de elasticidad aumenta, por ejemplo, para materiales entre el aluminio y el acero, existiéndose, por supuesto, no se olviden de que el acero es una aleación entre el hierro y el carbono. De esa manera nosotros podemos identificar, por ejemplo, que el acero es un material mucho más resistente que justamente el aluminio. Es decir, que dentro de lo que es el periodo elástico, el acero experimenta un valor de módulo de elasticidad aproximadamente de 20 por 10 a la décima newton sobre metros cuadrados. En el caso de nuestra zona en particular, en la cual ocupamos muchísima madera para distintos fines o propósitos industriales, fíjense que las maderas duras, las maderas blandas, con respecto a un material que representa la mezcla de varios componentes como lo es el hormigón, podemos llegar a tener una idea de qué manera el módulo de elasticidad, siguiendo siempre el esfuerzo de tracción, observamos cómo va aumentando desde madera dura en comparación con el hormigón o el hormigón armado.
Fíjense que para el caso del hormigón armado, el módulo de elasticidad es igual a 3,9 por 10 a la décima. Cuando estamos hablando de maderas duras, recuerden de que las maderas duras comprenden desde el quebracho blanco, el quebracho colorado, el algarrobo. En tanto que la madera blanda podemos llegar a tener aproximadamente especies como por ejemplo lo es el paraíso, el eucalipto, el pino. Es decir, los distintos componentes que integran un material va a determinar justamente el comportamiento del mismo ante la presencia de fuerzas externas que dan lugar justamente a lo que es el esfuerzo en sí. Para cada uno de ellos existirá un módulo de elasticidad, es decir, el comportamiento elástico, el comportamiento deseado que tenemos desde la ingeniería para los materiales, de tal manera que este periodo elástico no reviste riesgo para todo lo que constituya operaciones en sí.